Los grandes descubrimientos, medicina botánica, astromedicina, astrología, astronomía, nutrición natural, terapias alternativas, enigmas del pasado, regresión de vidas pasadas, ufología, entrevistas de relevancia internacional y muchos temas más. Si de las semillas que arrojamos a la tierra con nuestro programa germina solo una, entonces ese nuevo ser será parte de una nueva humanidad y la tarea estará más que cumplida. Ciencia marina, medicina herbaria y terapias alternativas. Por esta radio, FM Álvarez Comunitaria 100.9. 100.9. El siguiente programa está impulsado por Juan Carlos Canizo, delegado general de Argentina, designado por la Red Mundial Internacional OMDIMAR. Ciencia marina, medicina herbaria y terapias alternativas, con la conducción de Susana Macdef y la participación del investigador botánico Juan Carlos Canizo. Esta es una producción de EON City. Aquí comienza Ciencia Marina, Medicina Herbaria y Terapias Alternativas. Amanece en el planeta Tierra. El amanecer galáctico saluda el advenimiento de una nueva era. Nosotros, los habitantes de Gaia, gradualmente vamos despertando. Debería llegar a su fin la infancia de la humanidad. Tenemos que aprender a integrar esta nueva energía que nos inunda desde el sol central de la galaxia. Nuevos aires se agitan desde los mares y pareciera que nadamos en aguas agitadas, tratando de encontrar la orilla que aún no logramos ver con claridad. El transcurrir del tiempo calmará las aguas y ya entonces habremos aprendido a nadar en mares bravíos. Solo era cuestión de aprender a flotar y saber a qué dirección queríamos dirigirnos. Una nueva era trae nuevas propuestas, nuevos desafíos. Llegan a su fin viejos sistemas de creencias a los que nos hemos aferrado ciegamente en el pasado. Y hoy abrimos nuestros ojos y nuestra mente a la comprensión de realidades que permanecieron ocultas a la vista pública y por la cual muchos en el pasado tuvimos que hacer una búsqueda insistente para descubrir la letra oculta en los libros considerados sagrados. El conocimiento siempre estuvo allí, solo que debíamos saber cómo interpretarlo. En la antigüedad, la sabiduría se enseñaba a unos pocos iniciados que participaban de las escuelas mistéricas dispersas por Alejandría y todo Egipto, la India, Grecia y Roma. Grandes filósofos y pensadores estudiaron allí: Sócrates, Platón, Amoniosácas, Plutarco, Tales, Anaximandro, Solón, Pitágoras, solo por nombrar algunos. Cuando las escuelas mistéricas fueron atacadas y asesinados sus discípulos por grandes conquistadores, como por ejemplo Julio César, los hombres sabios que lograron sobrevivir continuaron difundiendo el conocimiento en forma velada. Luego, con el advenimiento de la edad oscura de nuestra historia, la Santa Inquisición se encargó de quemar en la hoguera a aquellos a quienes consideraban herejes por no acatar las creencias que querían imponerles. Quemaron sus libros y ocultaron otros que nunca más pudimos leer, pero no pudieron quemar sus convicciones, sus ideales, porque a esas el fuego no las apaga, y desde siglos remotos y hasta la fecha han permanecido. Y merced a todos los esfuerzos que los sistemas de creencias y dogmas han hecho para callar la verdad siempre prevalece. Y hoy, en esta era de luz, todos y cada uno de nosotros tenemos acceso a esa verdad, porque solo la búsqueda de la verdad nos hará libres.
Algunos de los seres galácticos que son guardianes del planeta nos han dejado, entre otras enseñanzas, un fragmento que voy a leerles. Durante el curso de la historia de la Tierra, muchas especies diferentes han vivido aquí. Ustedes se han convencido de que la humanidad es nativa de este planeta. Los seres humanos fueron colocados aquí. La gente quedará perpleja cuando descubra, dentro de muy poco tiempo, los esqueletos de criaturas muy diferentes. Algunos ya han sido descubiertos en Sudamérica. Cuando la conciencia de la humanidad se eleve a la frecuencia de la receptividad y el sistema nervioso de la psique se equilibre hasta el punto de que un paradigma pueda ser cambiado, la Tierra revelará sus secretos por distintos medios, como pueden ser las muestras del tiempo, los cambios en la Tierra, los descubrimientos psíquicos, etc. Desenterraréis una historia completamente nueva. La tarea que tienen ante ustedes es la de ordenar, proponerse y disponer conscientemente el desarrollo de sus ADNs. Ya es hora de que se empiecen a mover a través de los retos y abran el cerrojo de la historia que está dentro de vuestros cuerpos. Hasta aquí el extracto del libro Mensajeros del Alba, Mensajes de los Pleyadianos, de Bárbara Marciniak. Abrir la historia que está dentro de nuestros cuerpos significa activar nuestras capacidades espirituales y psíquicas contenidas en cada centro energético llamado chakra, despertar nuestras capacidades dormidas y elevarnos a la categoría de seres espirituales. Somos seres divinos, teniendo una experiencia humana en un cuerpo físico y no al revés. Tenemos por delante un largo desafío y mucho trabajo que hacer. En este tiempo, el camino está allanado, pero cada uno debería preguntarse si quiere transitarlo. Pero todos, sin excepción, fuimos invitados a caminar en él. Líbrense de prejuicios, dogmas, sistemas que no los dejan acceder al conocimiento y no se olviden que muchos líderes religiosos ya han reconocido la verdad que ocultaron por centenios. La verdad prevalecerá. No hay religión más elevada que la verdad. Muy buenos días, amigos. Aquí estoy nuevamente de 8 a 9 de la mañana. Soy Susana Macdef. Les agradezco los mails que nos han enviado a cienciaymedicinamarina@live.com. Les agrego otro mail, todo junto y minúscula, mensajerosdelalba@yahoo.com.ar. Me han pedido que repita los programas anteriores. Les comento. Como ya les dije que nos habíamos dividido la tarea con mi compañero Juan Carlos, los programas que se emiten en televisión los días viernes, después de las 18 horas, según la programación, a veces pueden emitirse a las 19 horas, no son iguales a los que trato en radio, por lo cual voy a subir los programas radiales anteriores a YouTube. Y cuando estén en esa página les aviso. Los subiré también a mi Facebook, mensajeros.delalba. Con M mayúscula mensajeros y A de Alba mayúscula también. Les recomiendo que vean los programas que produce mi compañero Juan Carlos porque no tienen desperdicio y está tratando también la temática ovni, solo que allí ustedes podrán ver filmaciones de ovnis que los asombrarán y el origen del hombre. Complementamos la información que uno y otro vierte. El programa de hoy va a ser variado. Continuaremos con la desclasificación ovni en un bloque y voy a encarar un tema que no estaba en mis planes hablar tan pronto.
La aceleración que están tomando los acontecimientos en relación al tema OVNI, la desclasificación, las verdades que salen a la luz, nos empujan a hablar cosas que quizá teníamos guardadas y que no pensábamos hacer públicas, y quizá menos en un programa de radio. Pero los que venimos tratando este tema hace largos años y conocemos la historia no oficial, estamos entendiendo que este es el momento de hablar, para que no nos tome de sorpresa lo que en muy poco tiempo vamos a vivir. Y esto es tener un mayor contacto con seres galácticos que en realidad tienen contacto con nosotros desde siempre, pero que van a estrechar ahora un contacto global. Que el viernes yo estaba en la radio y con mucha atención escuchaba atrás del vidrio un programa que estaba saliendo al aire, Crear Conciencia, que se emite los viernes de 17 a 20 horas, conducido por Julio Figueroa, Pedro Loria y Edith Giorgio. Y tenían una invitada en la mesa, estaban tratando el tema de la frecuencia Schumann, un tema que yo ya había tratado aquí en el programa, y me sentía muy identificada con lo que estaban hablando y de la forma que lo estaban comentando, y fui invitada a participar de la mesa. La participación se dio dentro de un clima de mucha armonía y fue muy grato compartir con ellos ese momento. Les agradezco a ellos la invitación y les recuerdo que pueden escucharlo los viernes de 17 a 20 horas. Cuando uno comienza un programa, uno tiene una idea predefinida de las cosas que va a querer tratar. Y no estaba en mi agenda hablarle de estos seres galácticos, los pleyadianos, como nombré en mi editorial. Después de haber escuchado con asombro lo que se dijo en la audiencia ciudadana para la desclasificación OVNI llevada a cabo en Washington, no puedo menos que salir yo también a hablar de temas de los que antes me autocensuraba. Primero, porque no quería herir ninguna susceptibilidad y no es mi intención hacerlo, porque pretendo ser muy respetuosa de las creencias que cada uno tenga. Pero la urgencia de los acontecimientos nos obliga a presentar a estos seres galácticos. Hay distintos grupos de seres que comúnmente se les llama extraterrestres, a mí me gusta decirles galácticos, que son guardianes de nuestro planeta. Hay otros seres que no tienen buenas intenciones. Voy a presentarles a los pleyadianos y en los sucesivos programas voy a ir acercándoles escritos que ellos nos han dejado a través de libros canalizados y a través del contacto que ellos mantienen con determinadas personas, no pocas, de este planeta. Después del editorial, seguramente flotan en el ambiente muchas preguntas. ¿Quiénes son los pleyadianos? ¿A qué esqueletos se refieren? ¿Qué son estos centros de energía denominados chakras? De a poco voy a introducirlos en todos estos temas y así contribuir a que puedan entender qué significa la evolución planetaria. Todo en el universo está en evolución hacia una mayor expresión de la conciencia. Sabemos que apenas utilizamos un 2% de todo nuestro potencial. Nuestra percepción de la realidad se limita a la tercera dimensión y al tiempo presente. ¿Qué es esto? No tenemos conciencia de nuestras vidas pasadas, asumiendo por supuesto la realidad de la reencarnación, y no tenemos visión de nuestras vidas futuras, salvo someternos a terapias de regresión a vidas pasadas o progresión al futuro. Y por otro lado, no tenemos acceso consciente a otros planos donde también existe vida en cuarta, quinta dimensión, sexta y así sucesivamente. Nuestra evolución como seres nos irá conduciendo al despertar de estas facultades. Las intuiciones incipientes que tenemos forman parte de este despertar. Después de haber escuchado durante días las declaraciones de testigos calificados en la audiencia ciudadana para la desclasificación OVNI, decir que tienen identificadas varias razas de seres extraterrestres que interactúan con nosotros, que nos han dado tecnología, que incluso
hay algunos que viven entre nosotros, bueno, decía que después de haberlos escuchado, voy a expresarme abiertamente sobre todo lo que conozco del tema, porque en poco tiempo más será una realidad palpable para nosotros tener contacto físico con ellos. Digo físico porque contacto telepático o astral ya se ha establecido con varias personas que son capaces de canalizarlos o verlos cuando están en cuerpo astral. Esto significa, estar en cuerpo astral significa fuera del cuerpo físico, cuando nuestra contraparte energética sale, se desprende de nuestro cuerpo físico y puede tener vivencias en cuerpo astral. Sabemos, y esto lo han demostrado los científicos, que la vida fue implantada en la Tierra. Dicen los especialistas en el tema que la aparición del hombre de Cromañón es un enigma, que no tiene progenitores. Aparece en Oriente Próximo, en la frontera de Irán, Irak, Siria, Líbano, Israel. El hombre de Cromañón surge de una rama más antigua de Homo sapiens que vivió en Asia Occidental y el norte de África, unos 250.000 años antes que él. No tiene conexión con los primates anteriores. La evolución se ralentizó entre la aparición del hombre de Cromañón, 35.000 años antes de Cristo, y la civilización sumeria, aproximadamente en el año 6.000 antes de Cristo. La civilización sumeria aparece como surgida de la nada, con un desarrollo sin precedentes en matemáticas, astronomía, astrología, política, arquitectura, medicina, etc. La pregunta que cabe es de dónde aparecieron con todo ese conocimiento. ¿Quiénes fueron estos seres que guiaron a esta civilización y que aparecen esculpidos en esculturas de la época y en bajorrelieves y cuyos rasgos no se corresponden con ninguna fisonomía humana? Toda la historia sumeria está escrita en escritura cuneiforme en miles y miles de tablillas que fueron encontradas en la zona de Mesopotamia. Esta es la región histórica de Oriente Medio, que formaba parte sur de la antigua Mesopotamia, entre las planicies de los ríos Éufrates y Tigris. El lenguaje común que formó el lazo cultural, histórico y religioso entre Asiria y Babilonia era el acadio, la primera lengua semita conocida, semejante, aunque anterior, al hebreo, el arameo, el fenicio y el cananeo. Pero los asirios y los babilonios nunca afirmaron haber inventado su lengua o escritura, y, de hecho, en muchas de sus tablillas hay una nota final donde dicen que ese texto es una copia de un original más antiguo. Entonces, la pregunta, ¿quién inventó la escritura cuneiforme y desarrolló aquella lengua con esa gramática precisa y su rico vocabulario? ¿Y quién escribió esos originales más antiguos? ¿Y por qué tantos asirios como babilonios llamaban a su idioma acadio? Las ruinas de Mesopotamia han aportado evidencias concluyentes de que realmente hubo una vez un reino llamado Akkad, establecido por un soberano mucho más antiguo, que se llamaba a sí mismo Yarruquín, soberano justo. En las inscripciones decía que su imperio se extendía, por la gracia de su dios Enlil, desde el mar inferior, que vendría a ser el Golfo Pérsico, hasta el mar superior, que se cree que se trata del Mediterráneo. Los estudiosos se quedaron petrificados. Se habían encontrado con un imperio mesopotámico en el tercer milenio antes de Cristo, y aquello significaba un salto hacia atrás de unos 2000 años, desde el Sargón asirio de Dur-Yarruquín al Sargón de Akkad, y encima los montículos que fueron excavados sacaron a la luz literatura y arte, ciencia y política, comercio y comunicaciones, toda una civilización mucho antes de la aparición de Babilonia y Asiria. Obviamente, aquella era la civilización predecesora y origen de las posteriores civilizaciones mesopotámicas. Asiria y Babilonia no eran más que ramas del tronco acadio. Si quieren seguir investigando el tema, les recomiendo el libro escrito por un erudito israelí que descifró las tablillas sumerias, Secharia Sitchin. Él conocía a la perfección idiomas antiguos y dejó escritos varios libros sobre
sus investigaciones con un contenido que impresionan por la cantidad de datos que proporcionan. En el 12º planeta, él analiza la cosmología en relación a cómo fue creada la Tierra y la génesis del hombre. Y en este libro nos dice Secharya Sitchin que los textos sumerios y acadios no dejan lugar a dudas de que las gentes del Oriente Próximo de la antigüedad tenían por cierto que los dioses del cielo y de la tierra eran capaces de elevarse en el aire y ascender a los cielos, así como de recorrer los cielos de la tierra a voluntad. Lo que nos tenemos que preguntar es a quién llamaban dioses la gente en la antigüedad. El Antiguo Testamento es una derivación de las tablillas sumerias. El Antiguo Testamento llamaba a los ángeles del Señor Malahim, que en hebreo significa reyes, literalmente emisarios, que llevaban los mensajes divinos y hacían cumplir los mandatos de Dios. Tal como se nos revela, en multitud de casos eran aviadores divinos. Jacob los vio subiendo una escalera celeste. A Agar, la concubina de Abraham, le hablaron desde el aire. Y fueron ellos los que llevaron a cabo la destrucción aérea de Sodoma y Gomorra. El relato bíblico de los sucesos que precedieron a la destrucción de estas dos ciudades pecadoras ilustra el hecho de que los emisarios eran por una parte antropomórficos en todos los aspectos y por otra podían ser identificados como ángeles cuando se les observaba. Y sabemos que su aparición era repentina. Abraham levantó los ojos y he aquí que había 3 individuos parados a su vera. Haciendo reverencias y diciéndoles, mis señores, les imploró, no paséis de largo cerca de vuestro servidor, y los persuadió para que se lavaran los pies, descansaran y comieran. Hasta aquí, tal como lo relata Secharya Sitchin en el 12º planeta. ¿Qué dioses necesitan lavarse los pies, descansar y comer? Y continúa el relato de Secharya Sitchin, que la única explicación posible es que lo que vestían, sus cascos o uniformes, o lo que portaban, sus armas, les hacían reconocibles de inmediato. Ciertamente es una posibilidad que llevaran unas armas muy características. Los 2 hombres de Sodoma, a punto de ser linchados por la turba, a los que estaban a la entrada de la casa les dejaron deslumbrados y mal se vieron para encontrar la entrada. Y otro ángel que en esta ocasión se le apareció a Gedeón, al haber sido elegido juez en Israel, le dio una señal divina al tocar una roca con su bastón y hacer salir fuego de ella. El equipo dirigido por Andrade descubrió otra representación atípica de Ishtar. Ishtar es Inanna, una diosa sumeria, donde se la veía con un ajustado casco, con los auriculares extendidos como si fueran de sus propias antenas planas y llevando unas marcadas gafas que parecían formar parte del casco. Solo basta mirar esa escultura para darse cuenta que se trata de una astronauta. Los protectores oculares o lentes de las figurillas son un detalle de lo más interesante y aparecen muchísimo en el Oriente Próximo del 4º milenio antes de Cristo. Hay cantidad de figuras y el rasgo más importante y más prominente son los visores que tienen gafas elípticas y el casco cónico. Los textos antiguos indican que los dioses se ponían este atuendo especial no solo para sus vuelos por los cielos terrestres, sino también para ascender a los distantes cielos. Hablando de sus ocasionales visitas a Anu en su morada celestial, la misma Inanna explica que podía llevar a cabo tales viajes porque el mismo Enlil dice, me abrochó el divino Me, atuendo alrededor de mi cuerpo. Fíjense qué interesante relato. Si todavía se están preguntando por qué hago toda esta introducción tan larga antes de hablar de la génesis del hombre, continúen escuchándome después de una breve pausa. Bueno, estamos de regreso con el análisis de las tablillas sumerias y presentando a estos Anunnakis, nuestros genetistas. Pretender hacer un resumen a partir del libro El 12º planeta de Secharya Sitchin es una tarea dificilísima, porque es tan importante
todo el análisis vertido en el libro, que uno termina volviendo a leerlo y agregando datos que uno no pensaba exponer. Es que para que comprendan que estos llamados dioses por los sumerios no eran ni más ni menos que extraterrestres que vinieron a este planeta con un objetivo predeterminado, que fue sacar el oro de nuestras minas, porque necesitaban el oro de la calidad que hay en este planeta para mantener la atmósfera del suyo, llamado Nibiru, en otras épocas Hercóbulus, y Planeta X en la actualidad. El hecho es que eran los propios nibiruanos o anunnakis quienes en un principio extraían el oro de las minas, pero merced a una rebelión que tuvo lugar, decidieron crear hombres partiendo del Cromañón para que se dedicaran a esa tarea. En realidad, lo que buscaron crear fueron esclavos. El planeta de donde ellos vienen, Nibiru, nos visita cada 3.600 años y entra en órbita retrógrada a nuestro sistema solar. Esto es, que su órbita gira en sentido contrario a cómo giran las órbitas de los planetas de nuestro sistema solar, que giran en sentido contrario a las agujas del reloj. Actualmente está dentro de nuestro sistema y tuvo su mayor acercamiento a nuestro planeta en septiembre del año pasado, habiendo sido fotografiado y filmado en distintas partes del mundo, demasiadas como para enumerarlas. Aunque les resulte algo fuera de lógica, está demostrado que este planeta está comandado, que su órbita presenta movimientos que no presenta ningún planeta, tal y como fue observado el año pasado y comentado por el ministro de Defensa ruso a su presidente Medvedev. Pero vamos a dejar este tema aquí, porque quería presentarles a estos, entre comillas, dioses sumerios, para que se den cuenta que de dioses no tenían nada. Comían, bebían, cometían infidelidades, tenían emociones humanas, como el odio, el amor, la lealtad. Y la pregunta es, ¿por qué el hombre de la antigüedad los elevó a la categoría de dioses? Porque venían de los cielos, porque bajaban en carros brillantes. Y bueno, dense cuenta que era muy difícil para el hombre de ese tiempo poder describir, ni siquiera pensar lo que podía ser una nave espacial. No tenían una referencia anterior. Nosotros describimos una nave espacial a partir de que conocemos los aviones. Y ni siquiera hace falta remontarse al hombre antiguo para tener un ejemplo de esto, de que cuando uno no tiene una referencia de algo, es muy difícil describirlo. Fíjense, cuando yo era joven tenía un amigo santiagueño que había vivido en el monte de Santiago, en pleno campo. Las hermanas de él nunca habían venido a la ciudad, no conocían lo que era un edificio, menos un ascensor. La primera vez que vinieron a la ciudad, subieron a un ascensor, fueron a un departamento. La descripción que una de las chicas hizo fue la siguiente: fui a un lugar que eran como cajas, la gente vivía en cajas, y había una caja arriba de otra caja y arriba de otra caja. Y yo me metía dentro de una caja que se movía, y entonces yo subía con esa caja hasta dentro de otra caja. Bueno, acá tienen un claro ejemplo de lo difícil que es describir algo cuando no hay un antecedente anterior. Y cómo cuando uno lee un libro antiguo, tiene que hacerlo desde la mentalidad del hombre que lo escribió, para tratar de entender qué nos quiso decir. Escuchemos la descripción que hace el profeta Ezequiel sobre lo que vivió entre los deportados judíos de las riberas del río Kabur en el norte de Mesopotamia. Ezequiel habla de el carro celeste y dice: los cielos se abrieron y yo vi las apariciones del Señor. Lo que Ezequiel vio fue un ser de aspecto humano envuelto en brillos y resplandor, sentado en un trono que descansaba sobre un firmamento de metal dentro del carro. El vehículo, que podía moverse en cualquier dirección con sus ruedas dentro de ruedas y elevarse del suelo verticalmente, fue descrito por Ezequiel como un torbellino fulgurante.
decía él, y vi un torbellino que venía desde el norte como una nube grande con destellos de fuego y resplandores en torno. Y dentro de él, en medio del fuego, había un resplandor como el fulgor del halo. En algunos estudios recientes sobre esta descripción bíblica, la NASA ha llegado a la conclusión de que el carro que vio Ezequiel era una especie de helicóptero, compuesto de una cabina sobre 4 pies, cada uno equipado con alas rotatorias, es decir, un torbellino. La similitud entre las descripciones bíblicas y sumerias, tanto de los vehículos como de los seres en su interior, son obvias. La descripción de los vehículos como de un pájaro, o un pájaro de viento, o un torbellino que podía elevarse hacia el cielo mientras emitía un resplandor, no deja lugar a dudas de que se trataba de algún tipo de máquina voladora. Y acá me estoy acordando del hombre de Palenque, que también está en una posición como comandando una nave. Los sumerios tenían un vocablo para nombrar a estas naves y las llamaban Mu, M-U, que significa aquello que se eleva recto. Y existen evidencias gráficas de estos Mu que claramente nos indican que se trata de una nave. En un himno a Inanna o Ishtar, que es una de sus diosas principales, y sus viajes en el barco del cielo, como se lo llamaba, el barco del cielo, se indica con toda claridad que el Mu era el vehículo en el cual recorrían los dioses el cielo. Y dice el himno, dama del cielo, ella se pone la vestimenta del cielo, valientemente asciende hacia el cielo, sobre todas las tierras pobladas, vuela en su Mu. Y habla, bueno, de todas las vestimentas que se coloca, de los cascos, las gafas. El relato describe 7 objetos que se mencionan que se colocó Inanna para hacer el viaje aéreo. Como un tipo de casco en la cabeza, pendientes medidores en las orejas, cadenas de piedrecillas azules alrededor del cuello, piedras gemelas sobre los hombros, un cilindro dorado en las manos, correas que le abrazaban el pecho, y dice la vestimenta pala con la que vistió su cuerpo. Nadie fue capaz de explicar el cilindro que ella llevaba en la mano para qué serviría. Pero obviamente se dan cuenta que es la vestimenta de un astronauta. Existen evidencias que demuestran que la gente del Mediterráneo oriental había visto estos objetos similares a cohetes, no solo en algún templo, sino volando de verdad. En los glifos hititas, por ejemplo, se puede ver contra un fondo de cielos estrellados misiles que cruzan, cohetes montados sobre rampas de lanzamiento y hasta un dios en el interior de una cámara radiante. Se trata en realidad que cuando lean textos antiguos traten de entenderlos desde la mentalidad del hombre antiguo para expresarse y para describir lo que veía. Les voy a presentar ahora a estos seres que reinaron en Sumeria. Lo que paso por alto es explicarles la correspondencia de todo este panteón con la cultura egipcia, griega, hitita, hebrea, hinduista, cananea, etcétera, etcétera. Las similitudes que encontramos con otras civilizaciones, porque Sumeria influyó a todo el mundo antiguo. Y hoy muchos de nuestros vocablos provienen del sumerio. La palabra egipcia para querer decir ser divino o Dios era NTR,
que significa el que vigila. Curiosamente, ese es el significado exacto del nombre de Sumer. Sumer significa la tierra de los que vigilan. Es decir, estos dioses vigilaban a los hombres. Los sumerios creían que había dioses que eran de los cielos. Los textos hablan de los tiempos de, textualmente, antes de que las cosas fueran creadas. Y citan a algunos de estos dioses celestiales, como Apsu, Tiamat, Anshar, Kishar. En ningún momento se dice que estos dioses aparecieran nunca sobre la tierra. Eran los cuerpos celestes que componen nuestro sistema solar. Bueno, les doy un respiro, nos vamos a una pausita con música oriental. Ya volvemos. Bueno, estamos de vuelta y continúo relatándoles quiénes eran estos dioses sumerios. A la cabeza de esta familia de dioses del cielo y de la tierra estaba An o Anu en los textos babilonios asirios. Él era el gran padre de los dioses, el rey de los dioses. Su reino era la inmensidad de los cielos y su símbolo era una estrella. La morada de Anu y la sede de su realeza estaba en los cielos. Ahí era donde iban los otros dioses del cielo y de la tierra cuando necesitaban consejos o favores personales, o donde se reunían en asamblea para resolver disputas entre ellos mismos o para tomar decisiones importantes. A ver si nos damos cuenta. Tenía su nave espacial estacionada desde donde comandaba todo y a donde volvían quienes estaban en la tierra y, según la necesidad, subían para verlo. La segunda deidad en poder del panteón sumerio era Enlil. Su nombre significa Señor del Espacio Aéreo, prototipo y padre de los posteriores dioses de las tormentas que encabezaban los panteones del mundo antiguo. Enlil era el hijo mayor de Anu, nacido en la morada celeste de su padre. Es decir, era otro extraterrestre. Pero en algún momento de los tiempos más antiguos descendió a la tierra y se convirtió así en el principal dios del cielo y la tierra. Cuando los dioses se reunían en asamblea en la morada celeste, Enlil presidía las reuniones en compañía de su padre. Relatan las tablillas que Enlil se enamoró de una joven Ninlil, porque la vio bañándose desnuda en un río. Le propuso tener relaciones y ella se negó
finalmente la violó, sí, tal cual lo están escuchando. Y ella luego quedó embarazada y se unió a él y fue su esposa. Era él el que buscaba la destrucción de la humanidad en la época del diluvio, pero también el que cuando estaba en paz con el género humano, se convertía en un Dios amable que concedía favores. Según un texto sumerio, fue Enlil el que le dio a la humanidad el conocimiento de la agricultura, del arado, del pico. Enlil elegía también a los reyes que tenían que gobernar a la humanidad. El tercer gran dios de Sumer fue otro hijo de Anu, que tenía dos nombres, Ea y Enki. Al igual que su hermano, Enlil, Ea, era también un dios del cielo y de la tierra, una deidad de origen celeste que había bajado a la tierra. Enki era maestro en ingeniería, planificó y supervisó la construcción de canales, de diques en los ríos, así como el drenaje de los pantanos. Le encantaba salir a navegar por estos cursos de agua y de modo especial por los pantanos. Ea construyó barcos que navegaban hasta tierras lejanas y en especial a lugares desde donde se traían metales preciosos y piedras semipreciosas. Los sellos cilíndricos sumerios más antiguos lo representan como un dios rodeado de ríos fluentes, presentándolo como el mayor benefactor de la humanidad, como al dios que trajo la civilización, como muchos textos lo tienen también por el principal defensor de la humanidad en los consejos de los dioses. En los textos sumerios y acadios sobre el diluvio, donde se deberían buscar los orígenes del relato bíblico, se dice que Ea fue el dios que, desafiando la decisión de la asamblea de los dioses, permitió escapar del desastre a un seguidor de confianza, el Noé mesopotámico. Un dios o los dioses crearon al hombre por medio de un acto consciente y deliberado, y atribuyen a Ea un papel clave en todo esto. Como científico jefe de los dioses, fue él el que diseñó el método y el proceso por el cual debía ser creado el hombre. Con tal afinidad con la creación o aparición del hombre, no hay que sorprendernos que fuera él, Ea, el que guió a Adapa, el hombre modelo, el Adán bíblico, creado por la sabiduría de Ea, dicen las tablillas, a la morada de Anu en los cielos, desafiando la determinación de los dioses de negarle la vida eterna a la humanidad. ¿Se puso Ea del lado del hombre simplemente porque tuvo que ver con su creación o hubo algún otro motivo más subjetivo? Aunque este relato les parezca asombroso, no es leyenda. Aquí tenemos la manipulación del hombre de Cromañón por medio de estos seres para hacer el Adán bíblico o Adapa, como lo relatan las tablillas sumerias. Fue con su hermanastra Ninursag con quien Enki buscó tener un hijo. Ella también era de los cielos, habiendo llegado a la tierra en tiempos primitivos, es decir, ella también era una extraterrestre. Bueno, no nos queda más tiempo para seguir con el tema en este programa. Así que todo el material que me quedó lo vamos a seguir viendo en el programa que viene, el sábado a las 8 de la mañana. Les recuerdo el mail mensajerosdelalba@yahoo.com.ar y ciencia y medicina marina@live.com. Los espero el próximo sábado. Muchas gracias por haberme acompañado. Esto fue Ciencia Marina, Medicina Herbaria y Terapias Alternativas. Oh
ها رقص کنند، آن کس که از او چرخ و هوا رقص کنند. جان ها ز خوشی بی سر و پا رقص کنند، در گوش تو گویم که کجا رقص کنند. هر ذره که در هوا در هامون است، نیکو نگرش که همچو ما مفتون است. هر ذره اگر خوش است اگر محزون است، سرگشته خورشید خوش بی